Saludos, amigos y amigas de La Respuesta. Este programa se graba martes santo. Por razones técnicas, por el momento en que se debe entregar, se ha de hacer así, dada la naturaleza especialísima de la Semana Mayor. Desde luego, no me siento incómodo porque los temas son permanentes y de ellos se puede hablar en cualquier tiempo. Tenía un temario, una guía de temas, más o menos concebida, pensando en que, como dijera en el programa pasado, que llamé programa de umbral, era necesario recesar, hacerse todavía más sereno, más quieto durante la semana, como una manera de darle tiempo a las reflexiones, pensar profundo y un trasfondo de respeto al significado de estos días para los cristianos, nosotros, católicos, cristianos. Es la fecha cumbre porque el domingo de resurrección, con la resurrección, se consagró plenamente la condición divina de Jesús. Fue quizás la inflexión mayor de su divinidad. Y a todos los que somos sus creyentes y seguidores, la fecha nos invita a moderarnos, a tratar de revisarnos, intentar, de ser posible, hacer inventario de acciones y omisiones realizadas o por realizar. Pero me ocurrió que el lunes, es decir, ayer, hoy es martes, cuando grabo, me encuentro con que los diarios de la mañana y aún el vespertino nacional traían información muy importante, porque fijaban y destacaban una posición de la Iglesia católica en la voz de sus obispos, o las voces de sus obispos, coincidiendo en la preocupación de que el pueblo dominicano tiene necesidad de despertar, de examinarse, porque de no hacerlo se puede establecer una dictadura. Se quejaron tanto Monseñor Bretón en Santiago como Monseñor Masalles en Baní y el obispo Soria, que fue quizás el más categórico, sobre la cuestión del irrespeto de los poderes públicos. Y al leer esas declaraciones, quienes tratamos el tema del fallo del Tribunal Superior Electoral, supimos que antes de producirse había aparecido en el diario Hoy una advertencia de que el fallo se había querido contener, que el fallo había sido objeto de un esfuerzo de presión para que el alto tribunal no lo emitiera. Después vimos cuáles fueron las derivaciones, que ya comenté en el programa pasado, lamentables. Conflicto interno en el colegiado electoral, conflictos interinstitucionales,
Se habló de juicio político, de interpelación previa. Se reveló que 4 ministros habían hecho presión sobre el presidente del Tribunal Constitucional. Es decir, la semana pasada fue de alta tensión. Al parecer, los obispos, la iglesia siempre muy informada, muy premunida de las realidades, parece que se inquietó y lanzó esas advertencias que vinieron a coincidir con una advertencia similar que hiciera el doctor Leonel Fernández en la visita de la parte este de Santo Domingo. Según reveló un periódico, y lo leí creo que en redes también, el expresidente Fernández dijo que cualquier intento contra la Constitución, mediante una modificación tendente a eliminar el obstáculo para la reelección o la repostulación, constituiría una señal clara de un propósito dictatorial. Es decir, que tenemos una iglesia, la fundamental nuestra, un expresidente, y hoy precisamente no lo he leído todavía, al sentarme aquí me vi el titular, un editorial del Listín Diario y muchas voces quejosas, porque evidentemente el gobierno ha tenido un comportamiento extraño, muy delicado, porque desde el tiempo mismo en que se ofreció aquel espectáculo de las acusaciones contra una juez ícono del país, Miriam Germán, con el propósito de formularle una especie de cargo para poderla degradar y poderla sustituir, es lo que pienso, porque si no se daba ese tipo de emplazamiento sorpresivo, no comunicado, arbitrario, evidentemente, grosero, era muy difícil decirle a este país que ella no podía permanecer en la Suprema Corte de Justicia. Se estableció un escándalo feo contra ella, absolutamente insostenible y falso. La opinión pública se volvió en favor de ella en una forma abrumadora y el gobierno lució muy errático con esa situación. A eso se suma lo del Tribunal Superior Electoral y evidentemente esas cosas han servido, pienso, para sensibilizar los alertas que se están dando. La respuesta quiere hacer uso de esta situación muy tensiva, muy crispada, la población, porque noticias de ese tipo son preocupantes, y ha creído necesario abandonar el temario que estaba ya elaborado y asumir este tema, ya con la natural crudeza beligerante con que se hacen esos planteamientos. Yo he dicho desde hace meses que advertí en la ley de partidos políticos un atolondramiento legislativo un tanto abrupto, precipitado, grosero. Al leerla vi disposiciones inconstitucionales a mansalva, como hijas de la prisa. Tanta prisa que no pudo aguardar
la matriz, el buque madrina, que vendría a ser la ley general electoral, que se dictó un mes después. Es decir, la ley de partido, que debió de decir, bueno, pero ahora vamos a aprobar la ley fundamental. Esta ley debe de ser un capítulo importantísimo de la ley general electoral. Pero hubo como mucha prisa en hacerla. Y claro, ya se han visto resultados. El Tribunal Constitucional se llevó de encuentro con muchísima propiedad una disposición absurda, aquella de que condenaban hasta 10, lo consideraban delito grave, el hecho de que en una campaña se pudieran hacer menciones que pudieran afectar la imagen de los candidatos. Una locura. Porque todo el mundo entiende que si hay un proceso eleccionario, el que se hace candidato de cualquier posición se expone a que se examine su hoja de vida, lo que dijo, lo que pensó, lo que hizo, bueno o malo, para poderlo vender, poderlo ofrecer como beneficiario posible de los votos. El Tribunal Constitucional se la llevó de encuentro. Hay 8 instancias, hay 8 procesos más pendientes de fallo. Que por lo que me han dicho algunos colegas, parece que las violaciones son masivas de la Constitución. Entonces se levantó la necesidad de pensar en qué podía estar en la base como causa de esa prisa. Se establecieron las primarias casi como predominantes, que después se ha visto que se han ido abandonando, y apenas queda un partido con ella, el partido de poder. Y se comenzaron a dar explicaciones. Yo mismo, desde la respuesta, di algunas suposiciones, algunas consideraciones de posibilidades. Pero me dominó un sentimiento de recelo sobre la prisa. A ello contribuye el hecho de que el presidente de la Junta Central Electoral, cuando se dictó la ley y se vio todo lo que ella dispone, la ley de partidos políticos, llegó a decir con mucha sabiduría, nadie está obligado a lo imposible. Esto costaría 5,000 millones de pesos. Y es una cosa realmente abrumadora. Nos están atribuyendo responsabilidades que de difícil cumplimiento. Un montón de trámites. Evidentemente la ley fue muy malsana, es muy malsana. Y yo llegué a decir, no se va a sostener, no se va a mantener, porque tendrá que pasar el río hondo del Constitucional primero. Y porque además va a depender mucho de las posiciones del gobierno central. Básicamente del candidato esencial del gobierno para una reelección, que es el presidente de la República. Si el presidente de la República tiene la convicción, no lo ha dicho todavía, de que él puede optar y que le basta con poner de lado ese transitorio que se hiciera en la crisis del 15 y la intenta, es posible que la ley y las primarias abiertas sean parte de su interés, porque tiene evidentemente dentro en su partido un hemisferio muy importante dirigido y con el seguimiento hacia un expresidente que es candidato, precandidato, el doctor Leonel Fernández. Si él por el contrario tiene la idea de que aunque pudiera hacerlo, sería temerario hacerlo,
si él tiene conciencia de hasta dónde puede encontrar dificultades para un tercer periodo, especialmente después de establecer las relaciones diplomáticas profundas y formales con la China popular. Y desiste o dice en su discurso o en su explicación al pueblo, pese a que yo tengo un seguimiento importante, pese a que se hizo esto, yo creo que es más ventajoso para el país no intentar. Esas fueron explicaciones que yo di en su momento. Pero cerraba mis conjeturas, porque eran propiamente, no eran razonamientos sobre cosas pensadas, señalando hechos, sino hipótesis. Si ocurre esto, si ocurre lo otro. Yo cerraba siempre mis juicios diciendo, esta ley es tan traumática, tan peligrosa, que embaraza al organismo central, lo expone incluso de la Junta Central Electoral a dificultades que puedan dañar su eficacia y la percepción favorable que necesita de la población. Pero yo tengo la idea, llegué a decir, y tengo ahí 2 programas, que son 2, en que digo, yo tengo la idea de que aquí puede haber un interés siniestro de hacer colapsar el proceso. Es decir, aquí trabajó gente que no tiene interés en que el proceso electoral culmine bien, que sea un ejercicio democrático, pacífico, limpio, tranquilo, y que por el contrario se convierta en un fiasco y un desorden, porque lo llegué a decir, y ustedes algunos podrán recordarlo, hay un delito penal que se tiene como muy pintoresco, que es la fullería. El fullero es el que come o se hace servir bebidas y no tiene con qué pagarla. Es un tanto pintoresca porque es un pícaro, un rufián, que comete ese delito, pero es un tipo de delito especialísimo, de comida y bebida, y no pago. Pero el fullero aparece en el tipo del fullero escrúpulos. Cuando dice, yo no voy a dejarme deshonrar porque no tengo con qué pagar estos tragos, esta comida. No, yo voy a armar un desorden. Decide armar un desorden, comienza a romper losas, agrede al mozo, bueno, y ya se va por delitos mayores. Y en medio del desorden no hay cuenta. Yo he dicho que en la política y en la gente de poder aparecen miedos, temores, que presionan a ministros, legisladores, funcionarios de distintos niveles. Lo presionan con el temor de esto está terminando. Si esto termina bien, normal, y se produce un cambio, una transferencia de mando, viene una administración que aunque sea de mi propio partido, hemos reñido mucho adentro, hemos hecho maldades, aquí hay un desorden, yo no quisiera que esto se diera. Y hace con la mentalidad del fullero, trabaja para el desorden, porque en el rebú, en el lío, no hay cuentas, son otras las circunstancias. Lo que pueda surgir de eso que es caos, no tiene nada simpático, eso es desastroso, turba la normalidad institucional, la paz misma, física, la paz moral, no solo la física se puede turbar con incidentes en ese ámbito de esa naturaleza.
Es decir, cuando ahora la Iglesia habla de dictadura, el expresidente Fernández habla de dictadura, editorializa el listín y otras tantas voces importantes hablan de la dictadura posible. Yo digo, bueno, vamos a analizar de qué dictadura se puede estar hablando. ¿De Danilo Medina? No. Danilo Medina es suficientemente sensato y experimentado para saber que eso sería absolutamente imposible. No está dentro de sus hábitos. Establecerse un dictador significa mucha sangre, mucha violencia, muchas persecuciones, y eso no lo concibo en Danilo Medina. Pero puede haber un tipo de organización expreso o implícita, consabida, de grupos que suman sus temores y dicen, bueno, yo de aquí no bajo por la buena, mejor es que sea un desorden, y ahí no vamos nosotros a responder por lo que hicimos o no hicimos. Ahí vienen otras circunstancias. Ese es otro tipo de dictadura, porque entonces desde las posiciones de poder existe como delito la llamada coalición de funcionarios, que es un delito. Por ejemplo, cuando se habla de modificar la Constitución, mi hijo Juárez, que es muy estudioso y muy agudo, me observaba y yo lo sabía. Papá, lo que hay es una coalición de funcionarios. El ataque a la Constitución no es una modificación así simple. Hay coalición de funcionarios, que es delito penal. Están coordinando acciones para transformarla, para abrir la ventana a una posibilidad de turbulencia, de resistencia, de dificultades de organizarla hasta en la logística misma, y quizás buscando que colapse el proceso. Es decir, que yo creo que el tipo de dictadura que se puede estar refiriendo la Iglesia no es la dictadura personal que conocemos y la hemos padecido y que se conoce en América Latina, no el presidente, el dictador que todo lo manda, no. Dictadura en el sentido de imponer medidas contra las instituciones, el irrespeto de los poderes, maniobras para controlar el curso de acción de un gobierno. Eso naturalmente implica responsabilidades especialísimas para Danilo Medina, porque el que fue electo por el pueblo fue él, el que tiene mandato por el pueblo fue él, el que juró respetar y hacer respetar la Constitución y las leyes fue él. Ahí está el papel de los grupos de poder. Unos que se ven, porque son los más estridentes, los que hablan, bueno, lo que dicen, y la gente muchas veces dice, a esta gente hay que buscarle un bajadero, porque esta gente se fue lejos y le tiene temor al fin del mandato, al fin de la presencia en el poder, del ejercicio del poder. Hay que buscarle un bajadero, que fue una expresión que se le atribuyó a un político muy importante en los tiempos de Vázquez. Pero hay otros que no se sienten, que quizás sean los más influyentes, los más fríos, los más capaces en la comprensión del Estado, que en este caso yo he comenzado a verlo.
a verlos, voy a usarlo como grupos. Hay miedos que se ven, se sienten claramente, temores. Aquí hay experiencia de eso. Gente que dice, bueno, yo no bajo de aquí así, a mí hay que darme un fuero, diputado, senador, un fuero para protegerse. Hay otros que dicen, si bajo de aquí, tengo dificultades. Lo mejor es que no se presente la necesidad de bajar, pero ¿cómo me hago? Y si el presidente dice que no va, y nos deja así correr, y dice finalmente, no, yo no voy. Y yo sé por qué no voy, no me interesa, porque él sabe exactamente cuáles son las complejidades del conflicto regional. Él fue a Florida a una reunión con el presidente Trump, creo que estaba Jamaica y una isla de Santa Lucía o algo así. Y en la invitación que se hizo se decía, para tratar la cuestión relativa a Venezuela, en la invitación, y las prácticas depredadoras de China en el comercio en América Latina. Algo que acaba de confirmar el secretario de Estado Pompeo diciendo, nosotros tenemos relaciones buenas con China y tenemos relaciones comerciales, pero no podemos permitir que China entre a América Latina con un saco lleno de dinero a competir porque nos ganaría en todo. Ahora, lo digo hace 48 horas, en un viaje a Sudamérica. El presidente, que tiene la información, debe saber cuáles son los riesgos y cuáles son los límites para poder vadear esas dificultades. Si él dice yo puedo hacerlo porque tengo el seguimiento, tengo la gente, pero no lo debo hacer, esos grupos quedan desamparados. En el sentido de que el temor que puede haberle inspirado muchas de sus acciones, muchos de sus desafectos, y de las posiciones que pudieran asumir, de gente que le puede responder. Es decir, hay un plexo de temores e incertidumbres en el cambio de mando, en el traspaso de mando programado para el 20. Ahora bien, yo he estado analizando cómo desde la justicia penal se están produciendo fenómenos a escala mundial que tienen una incidencia decisiva, terminante, sobre los procesos políticos. En España, por ejemplo, el voto de censura que presenta el PSOE con Pedro Sánchez para expulsar a Rajoy del poder, se fundó esencialmente en que una sentencia de la Asamblea Nacional, el juez redactor, creo que de la Prada, incluyó a Mariano Rajoy, que lo habían citado como testigo, diciendo, imputándole ser parte de la trama, creo que la trama Gürtel. Eso sirvió de base para que el gobierno de España cayera. En Argentina se está viendo lo que se ha hecho con Cristina. Va caminando todo hacia procesos múltiples para impedirla. Lula vimos ya. Ahora mismo con el expresidente Kuczynski vimos ya. Es decir, la tribuna penal, el tribunal penal las cortes están condicionando el curso del proceso político. Bueno, es una teoría, una percepción de muchos, no es exclusiva, yo la repito, la creo, la estudio.
viene a mis manos una especie de preconsulta, porque no fue una consulta formal, pero aún como preconsulta estoy impedido de revelar su naturaleza, y menos identificar personas, porque sería una violación del secreto profesional. No puedo. Sin embargo, observé, por lo que vi, copias de cheques, relación de conversaciones, cosas, que parece que el asunto es grave. Hay la posibilidad, ya creo que se está realizando ya, de un jurado federal en el estado de Florida para conocer de un posible juicio penal contra empresas norteamericanas asociadas a China, que vencieron en sus licitaciones y pujas aquí a otras sociedades comerciales americanas. No estoy hablando de Odebrecht, no, estoy hablando de otro caso, que a mí sinceramente cuando me lo presentaron dije, no lo creo. Porque se supone que en este gobierno ha habido mucha arrogancia de algunos que han entendido que pueden ser la línea pulcra, la pulcritud vaya a dar en capacidad de establecer un antes y un después entre la administración de Danilo Medina y la administración de Leonel Fernández. Y digo, ay Dios, ¿y esto qué es? Eso está pendiente en un jurado federal. Por lo que vi, el juicio es inevitable. Y pienso que hasta un simple reportaje que hiciere un diario, vamos a decir, el Nuevo Herald de Miami, identificando en qué consistiría el proceso, que a mí me está impedido decirlo, porque recibí la información como profesional. Eso es un terremoto en el proceso político nuestro. Entonces, claro está, la inferencia que me vino a la mente de inmediato fue, ay, pero esto es muy grave. La gente que puede estar comprometida en esto difícilmente quiera un proceso electoral normal. Puede ser que tenga más interés en el colapso y en el caos. Y vi la mano larga. Hasta ahí llego. En suma, la preocupación del caos que yo tengo, deliberado, del colapso procurado, intencional, que se provoque por temores de esa magnitud y de esa calidad, porque la calidad más insospechable, ¿no? Es problemas de la asepsia ética del país, la que va a correr suerte con este proceso. Son más vigorosas las posibilidades de daño que de la situación de establecer dictadura. Dictadura es un presentimiento, un temor, claro, muy legítimo porque implica coacción, dominio, imposición de voluntades, y eso tiende a degenerar
en cosas peores, en persecuciones ya con otros rangos, sombríos. Yo creo más en el caos programado, en los objetivos de difícil cumplimiento. El imposible a que se refería el presidente de la Junta Central Electoral. Nadie está obligado a lo imposible. Era una confesión de la Junta. Vamos a observar cómo van a fluir los recursos a la Junta. No hablo de los partidos, yo en eso no intervengo. A ver qué tipo de molestia, qué tipo de trastorno puede experimentar la Junta para poder adelantar la logística de esa compleja misión de elecciones sucesivas, de primarias y de cosas que como un rayo en día de sol vino a sorprender a la República. De manera que la semana que yo pensé y así la programé como mansa, sucede que lo que ponen la pica en Flandes son los obispos. Entonces ya como hombre público, como político, presidente de un partido y con una vida pública intensa, no me puedo callar. Entonces, ¿cuál es la misión del programa? Examinar los hechos, ayudar a la gente nuestra a orientarse, a saber o a tratar de saber por dónde le entra el agua al coco. Porque en la política ocurre que las cosas que no se ven son muchas veces más decisivas y más importantes que las que se ven. Y no estoy jugando a ser misterioso, no. Estoy razonando. A mí me luce que el proceso político nuestro se ha tornado ingrato, peligroso para áreas del poder premunidas de una arrogancia ética, de estar por encima de todas las vicisitudes comunes de corrupción, corruptelas y esas cosas. Y es la justicia penal, vuelvo al tema, la que puede ofrecer la palanca para que eso se evidencie. Bien, ahora, la respuesta quiere hacer una especie de resumen sobre las actitudes del poder en relación a la invitación del presidente Trump. Yo no quedé satisfecho con la explicación que se diera de que se fue allí, Mar-a-Lago, a la casa del presidente Trump en Florida, al palacio, palacete, según se dice, y que no se habló de los temas fijados en la invitación. Dudo mucho que usted lo inviten para un bautismo y cuando llegue le digan no hay bautismo, ni padrino, ni lo que hay es un matrimonio. Oh, vamos a hablar del matrimonio, pero usted me invitó para un bautismo. Esa invitación y los negocios depredadores de China resultaba peligrosa desde el momento en que se cursó la invitación. Y es posible que aquí sectores de poder
recibieran el mensaje. Y es posible que solicitudes de entrevista con funcionarios importantes norteamericanos que se cancelaran a última hora pudieran tener el origen en el temor de que gente tan cruda y tan directa como Bolton, el jefe de la seguridad de los Estados Unidos de Norteamérica, le pudiera preguntar a algún ministro, ¿y esto? Tirarle sobre el escritorio un expediente que está ahora ya comenzando a desarrollarse en un jurado federal norteamericano. Eso es parte del trastorno. Por eso la buena fe, la intención limpia de los grupos de la política es algo muy escaso, es algo que se da pocas veces, porque son tantos los intereses que se manejan, tantas las combinaciones que se hacen, que se olvidan primero del país como país, después del hombre que les designa, que he dicho muchas veces, es el más poderoso en el Estado y el más débil a la vez, porque va a depender de la idoneidad y lealtad de sus seguidores, de sus funcionarios claves especialmente. Si hay un conflicto de agendas, el funcionario tiene una, el presidente tiene otra, y el funcionario propone cosas, iniciativas y aprueba errores o promueve errores, se aleja de la agenda de la conveniencia del presidente. Entonces es un conflicto. Entonces se abren todas las opciones, se ponen sobre el escritorio, porque cada quien está alando para su lado. Ese es el problema. En un momento, señores, en que la región arde, ¿qué hace Estados Unidos? Solicita sacar las fuerzas de Naciones Unidas de Haití. Fuerzas que tenían como misión supuestamente asegurar el orden público y la paz. 15 años, 17 años, sin efectos de ningún género, que no fueran cosas negativas. Entre ellos el cólera. Lo aprueba el Consejo de Seguridad. Las abstenciones son República Dominicana y Rusia. ¿Por qué podemos nosotros abstenernos de un mecanismo de Naciones Unidas que sirve supuestamente para asegurar la paz y el orden en ese estado catastrófico, colapsado de Haití? No nos interesa, no nos atrevemos a opinar. La iniciativa es norteamericana. Alguien se me acerca y me dice, ayúdame a pensar sobre esto. Yo digo, mira, en mi opinión, esa iniciativa norteamericana de sacar a Naciones Unidas de Haití está conectada con los eventuales sucesos por venir en la región. Haití, que está en un enorme desorden permanente,
sin estabilidad institucional, ya lo hemos visto, bueno, no voy a repetirlo, es de conocimiento mundial, con unas fuerzas internacionales o multinacionales ahí. Puede ser subvertido todavía más gravemente, sin los controles debidos. Estados Unidos puede estar previendo la posibilidad de que si en la región hay sucesos mayores, ellos tengan entonces la oportunidad, declarada como necesidad, de ocupar por cuarta vez militarmente Haití. Esta puede ser un acto preparatorio a cierta distancia de lo que ocurre en la región. En un tiempo en que dice el comandante del Comando Sur, el jefe, estamos aguardando las instrucciones precisas del presidente Trump. En un momento en que ese mismo oficial declara de manera formal, si Maduro a diciembre no ha salido del poder, es posible que Venezuela ofrezca una versión de Siria. Estamos. Todo esto, aviones y misiles rusos llegando, bueno, Brasil, la propia Colombia. ¿Qué va a pasar ahí? ¿Qué puede pasar en la isla nuestra? Entonces, todo eso está imbricado, todo eso está apretado como un conjunto de peligros. Y opinar ahora es necesario, y juntarse ahora a pensar es necesario, porque el país necesita cohesión política y cohesión social en la población. Hay que indoctrinarla, hay que enseñarle cuáles son los peligros. Y en los mandos políticos de los partidos, de las instituciones, cohesión, no dispersión, no fragmentación. Porque eso contribuye a crearnos a nosotros un estatus caótico que se prestaría perfectamente para restablecer la paz, en comillas, para que se haga extensivo lo que pueda ocurrir en el vecino estado colapsado. Como se advierte, no estamos hablando de disparates ni de tonterías. Estamos tratando de abordar, por lo menos verlas y evaluarlas, realidades que están ahí, ya establecidas. No son ficciones, son hechos. Entonces, quiero volver a la esperanza que tuve de la respuesta en Semana Santa, mansa, cristiana, buscando concordia, buscando reconciliación, hablando de unidad, pero sin ignorar cómo anda la jungla y cuáles son las fieras en acecho. Estamos. En la pregunta de esta semana, yo decidí hacerle un homenaje muy íntimo, muy de mi corazón a María. Y lo que hice fue publicar uno de mis 6 relatos, titulado El sueño. Y hago mención de cuando el cardenal Nicolás de Jesús dio la primera misa en la iglesia del Fundo María Dolores, de la estancia María Virgen. Cuando le dije a Nicolás,
el día que en un ámbito laico se desate la posibilidad de discutir la realidad de los milagros, yo me ofrezco voluntario para dar testimonio sobre uno que ocurriera en mi familia. Está en el relato El Sueño, un homenaje a María, que como digo en la pregunta, con su manto y sus lágrimas al pie de la cruz, reunió toda la abnegación y todo el dolor del mundo. Bien, saben ustedes que estamos saliendo por Supercanal 33 televisión abierta, 3 del cable, a las 11 de la mañana de domingo, que ya nos anticipó Cinevisión, Canal 19, 6 de la mañana de sábado. Telefuturo, Canal 23, después de la misa de San Antonio, domingo a las 8. Telenor, San Francisco de Macorís, 12 del mediodía, 6 de la tarde. Teleimpacto, 12 del mediodía, 9 de la noche de domingo, 9 de la mañana de lunes. TDI, Canal 51, 7 de la noche de domingo. Saben ustedes que nuestros contenidos son reproducidos parcialmente por Diario Horizonte de New York, Diario Digital Dominicano, que asimismo la radiodifusión de nuestra versión central está a cargo de la Radio Real de La Vega, domingo a las 11 de la mañana, Hit 92, domingo a las 6 de la mañana, que asimismo los canales de Puerto Plata, Musavisión, TV3, TV Plata, de 10 de la mañana al mediodía de domingo. Los canales amigos de Sabaneta, Constanza, Montecristi, Higüey, Romana y Nagua, María Trinidad Sánchez, que reproducen nuestros contenidos. Con la gracia de Dios, esperamos estar con ustedes nuevamente en una entrega de Su Respuesta el próximo fin de semana. Muchas gracias y hasta entonces.